Le ponemos a grabar. Entonces, la función cuando tiene el coeficiente principal, el término en ax cuadrado negativo, ¿qué es lo que pasa con la función? La función tiende a ser, no tiende, la función es convexa. Esto es cóncavo, se mira desde arriba, decimos cóncavo, y a esta, mirado de arriba y se ve de esta forma, lo llamamos convexa. Entonces tenemos cóncavo y convexo. Esa es la relación. Había graficado acá x cuadrado más 2, o sea que el término 2 este solito, el término independiente, hace que la curva se haya desplazado 2 unidades hacia arriba. Si hubiera sido menos 2, y estaría desplazada 2 unidades hacia abajo. Entonces ya sabemos que cuando A es mayor que 0, significa que el término cuadrático es positivo, entonces la parábola es hacia arriba, es cóncava. Y si A es menor que 0, o sea, negativo, la parábola es convexa. Algunos le ponen signo negativo ahí, hacia abajo, y el signo positivo hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Eso es cuando tenemos solamente analizar el término cuadrático y el término independiente. Pero cuando aparece ese término lineal, ¿por qué? Porque tiene exponente 1, entonces a partir de allí ya la cosa cambia y el desplazamiento, como decía recién su compañero, puede ser que se desplace hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier lado. Todo va a depender de algunas cuestiones que vamos a analizar ahora. Entonces, si tomamos una función que sea igual a x al cuadrado, entonces, menos 2x menos 3, x cuadrado menos 2x menos 3, ahora tenemos completa, tiene el término cuadrático positivo, por lo tanto sabemos que es cóncava, va a ser hacia arriba, y a partir de acá nosotros podemos hacer la tabla de valores y ver cuáles son esos valores, o lo podemos igualar a 0 para sacar las raíces con la formulita de Bhaskara y con esas raíces saber a qué atenernos. O sea, sabemos que a partir de las raíces, o sea, donde corta al eje de las X, sabemos que el punto medio, porque es simétrica, ese va a ser el que nos dé el vértice. Entonces tenemos varias opciones. Una es hacer una tabla de valores y con esa tabla de valores determinar los puntos de la parábola. ¿Qué es lo que uno recomienda? Que de la fórmula de Bhaskara, para que ustedes se acuerden de cómo sacar las raíces x sub 1, x sub 2, nosotros tenemos de esa formulita, que después vamos a investigar de dónde sale, que dice menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a, que esto solo, así como está menos b sobre 2a, o sea, es fácil acordarse, nos determina el x del vértice. Porque este más menos es lo que hace que le sumemos a la derecha o le restemos a la izquierda para encontrar las raíces. Entonces el x del vértice siempre sale como menos b sobre 2a. Para el caso nuestro, a vale 1, porque es un x cuadrado, b vale menos 2, porque dice menos 2x, y c vale menos 3. Entonces, en el x del vértice ponemos el menos, ponemos b, pero b vale menos 2, fíjense que ahí tenemos que tener cuidado con los signos, y abajo dice 2 por a,
ya vale 1. Entonces, el menos con el menos se hace más, y el 2 con el 2 simplifica y me queda 1. O sea que en x igual a 1, nosotros ya tenemos el vértice de la parábola. Significa entonces que si nosotros trazamos eje Y, eje X, cuando X vale 1, ya tenemos el X del vértice. ¿Dónde lo reemplazamos? Lo reemplazamos en la función, ahí es donde tiene sentido, ¿no? La tablita de valores que dice XY, si X vale 1, entonces 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es menos 2, entonces me queda menos 2 menos 3, menos 4, más 1, menos 3. Entonces cuando X vale 1, Y vale menos 3. Hacia abajo tenemos menos 1, menos 2, menos 3. Allí tenemos el vértice de la parábola. A partir de ese valor del vértice, vamos a bajar un poquito la cámara. Como A es positivo, la gráfica va a ir hacia arriba o hacia abajo. Ahí me parece que algo no está bien. Menos 4 es, profe, cuando x vale 1. Con razón. Mil disculpas. ¿Qué dije yo? Menos 2, menos 3, menos 5. Menos 5 más 1, menos 4. Bueno, estamos como día lunes. ¿Por qué algo no andaba bien? Porque cuando x vale 0, el tema de que esto sea 0 y esto sea 0, me queda el menos 3, que era como la ordenada del origen, o sea, ¿dónde corta al eje? Obvio que del otro lado, o sea, a la misma distancia, como es simétrico, para ese otro valor va a valer ¿cuánto? Va a valer también menos 3. O sea, cuando x vale 2, entonces 2 al cuadrado es 4, 2 por 2, 4, entonces 4 menos 4 es 0, menos 3 me da menos 3. Entonces tenemos este otro punto. Y ahí vamos a tener entonces la gráfica, parte de la gráfica que sería a partir del vértice. Y de allí todos los valores a la derecha y a la izquierda de ese x del vértice que está en 1, nos determina qué cosa. Por simetría, los puntos donde, por ejemplo, si y vale 0, estaríamos viendo dónde corta el eje de las x. ¿Y eso dónde sería? Y bueno, hay que buscar las raíces. Entonces las raíces, en este caso, toda la fórmula para calcular las raíces x1, x2, sería este menos b, que hemos dicho que es menos menos 2, más menos la raíz cuadrada, y ahí tenemos b al cuadrado, menos 2 elevado al cuadrado, que es 4, menos 4 por a por c, 4 por 1, pero c vale menos 3. Entonces, allí nos aparece este menos con este menos se hace más, 4 por 3, 12, más 4, 16. Entonces nos queda 2 más menos, la raíz cuadrada de 16, que es 4, dividido en 2. Que ya saben que 2 más 4, 6, dividido en 2, 3. Y 2 menos 4 menos 2, dividido en 2, menos 1. Entonces, cuando x vale 3, tenemos allí una raíz y la otra cuando vale menos 1. ¿Por qué? Porque está a 2 unidades del x del vértice. Entonces allí es donde corta al eje x y obviamente sigue hacia arriba. Le corta el eje y sigue hacia arriba. Ahí tenemos la parábola y allí podemos determinar entonces que este eje de simetría, que es el que importa, siempre conviene extraer primero el menos b sobre 2a, para saber que a partir de ahí todo lo que está a la derecha es igual a lo que está a la izquierda. ¿Por qué? Porque es simétrico respecto de ese eje. Entonces puede ser con pendiente hacia abajo, fíjense que el vértice se ha desplazado hacia la derecha, hacia abajo. Después hay forma de factorizar. Hay una formulita que dice que toda expresión de la forma x cuadrado más bx más c
se puede escribir como A por X menos una raíz, que vamos a llamar X sub 1, por X menos la otra raíz que llamamos X. Entonces, ahí quedó medio feo. Escribir de nuevo. En azul vamos a poner que si yo tengo ax cuadrado más x más c, lo puedo expresar como a por x menos una raíz por x menos la otra raíz. Y eso es la expresión que en realidad tiene la función. Entonces la función la expresamos factorizada. ¿Qué quiere decir? Que nuestra función factorizada es 1 por x menos 3, porque es una raíz. ¿Por qué? Por x menos la otra raíz, pero el menos con el menos se va a hacer x más 1. Y esta función factorizada me da directamente que en 3, porque 3 menos 3 es 0, en 3, y en menos 1, porque menos 1 más 1 es 0, están las raíces de la parábola. De esta expresión nosotros obteníamos directamente el menos 3, donde cortaba al eje Y. ¿Estamos de acuerdo? Eso es, en realidad, lo que debemos saber de la formulita de bajada. Una de las formas, ustedes que han visto ya lo que es factoreo, han repasado, me imagino, en el curso de ingreso, todos los casos de factoreo. Una de las cosas que deben saber, porque puede pasar que un alumno les pregunte de dónde sacó esta fórmula. Entonces vamos a hacerlo en un sentido práctico. Esto lo doy no solamente porque queremos ver funciones, sino porque aquellos que hacen geometría, después en cónica vamos a utilizar muchísimo, que es la aplicación esta de cómo factorizar. Fíjense, yo tengo la expresión igual a x cuadrado menos 2x menos 3, entonces vamos a obviar esto y lo que vamos a hacer es tomar una expresión y factorizarla. ¿Cómo hacemos para factorizar esto? Siempre que tenemos un término cuadrático, como acá hay un trinomio, y no es un trinomio cuadrado perfecto, porque este es negativo, no puede ser un cuadrado perfecto, es inventar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es esto de inventar? Transformar esto en un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, como nosotros en la fórmula de Bhaskara lo que hacemos es igualarlo a 0, ¿por qué? En vez de llamarle y, a esto le damos el valor 0, para ver qué valores de x se transforman y me dan las raíces del polinomio. Entonces, lo que hacemos con esto es hacer esta analogía. Si yo tengo x menos a, vamos a ponerle x menos h elevado al cuadrado, yo sé que el desarrollo del cuadrado de un binomio es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, que en este caso sería menos h. Ese sería el desarrollo. Yo tengo este término x cuadrado. ¿Dónde está ese término? Está acá. Tengo el x cuadrado. Entonces, tengo un término en x. Pero ese término en x viene acompañado del doble producto del primero por el segundo. Entonces, si ese término, 2x menos 2x, es el doble producto, o sea, menos 2h por x. O sea, este término, ¿no?, viene a representar este término lineal, le llamamos, que la x está elevada a la 1. Entonces, fíjense, el x con el x se cancelarían y el h pasaría, el menos 2 que está multiplicando pasaría dividiendo, entonces este con este se cancela y me queda que h vale 1. En realidad siempre en el doble producto vamos a pasar el 2 dividiendo. O sea, lo que tengo que hacer es tomar este término y dividirlo en 2.
Y eso me va a dar el h. A su vez, yo necesito el h cuadrado, entonces 1 al cuadrado es 1. En este caso particular, vamos a volver a escribir x cuadrado menos 2x más 1, que es lo que yo necesito, el término h al cuadrado, esto sería h cuadrado. Y si yo le sumo 1, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que restar 1. O sea, no estamos infringiendo ninguna ley, ninguna regla. Estamos diciendo que a este término lo divido en 2 y lo elevo al cuadrado. Lo sumo y lo resto. ¿Qué pasa si yo sumo 1 y resto 1? Y se cancelan y me vuelve a quedar la misma expresión anterior, x cuadrado menos 2x menos 3. Pero no, lo hemos hecho con la idea de que esto se transforme, como ya lo saben, trinomio cuadrado perfecto. ¿De qué forma? Y de x menos 1 elevado al cuadrado, menos 4 igual a 0. Fíjense cómo hemos traducido. Antes no podíamos despejar x porque tengo x cuadrado y tengo x a la 1. No puedo despejar una de las dos x. Entonces, ese trinomio, armamos un trinomio y con el trinomio tenemos una sola x. Y como está igualado a 0, ahora yo puedo despejar esta x. ¿Cómo se despeja? Y se despeja, como ustedes ya saben, este menos 4 pasa como más 4, en realidad sumamos 4 miembro a miembro, entonces se cancela de un lado y queda como si hubiera pasado el 4 para el otro lado. ¿Qué hacemos con el cuadrado? Lo pasamos como raíz, pero en realidad sacamos la raíz cuadrada de x menos 1 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 4. Entonces, esto lo cancelamos y nos queda x menos 1 igual a más menos 2. Por lo tanto, el menos 1 pasa sumando. Entonces nos queda x igual más menos 2 más 1. Y allí aparecen las dos raíces. Si considero el 2 positivo, 2 más 1, 3. Una raíz vale 3. Si considero el menos 2 más 1, la otra raíz vale menos 1. Fíjense que yo he hecho aplicación e igualado a 0, y en vez de aplicar la fórmula de Bhaskara, completamos trinomio, despejamos la x y ya tenemos las dos raíces. Eso es lo que hizo Bhaskara. Hacer este mismo procedimiento, pero no con números, sino con letras. O sea, ustedes cuando les pregunten de dónde sale esta fórmula, y sale de aplicar este concepto de factorizar una ecuación cuadrática. O sea, de la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Hacen todo ese mismo desarrollo, pero con letras, y obtienen la formulita de Bhaskara. Ya si alguien les pregunta, tiene un origen, no salió de la nada, sino que alguien se puso a trabajar, como por ejemplo, ya lo podemos hacer y decir, si yo divido miembro a miembro por A, sabemos que en ese caso no hay. Esperen que yo siempre vengo medio tarde. Chicos, hay gente que pide ingresar. No puede ser porque yo habilité la sala de espera. Rebeca, ¿estás ahí? Sí, profe, ya está, ya pudo, igual. No, porque yo al principio la habilité a la sala de espera para no tener que estar ingresando uno por uno. Bien, entonces, dividimos miembro a miembro por A. Distribuimos el denominador. Obviamente que el A con el A se simplifica. Entonces, me queda solamente el x cuadrado. Luego, más b por x sobre A. Luego,
más C sobre A, y 0 dividido cualquier cosa es C. Entonces ahora tengo una expresión donde está el X cuadrado solo, como lo teníamos acá arriba. Entonces, si hay un trinomio, este es el término lineal que sería el doble producto. Entonces, yo tengo que pensar que ese 2, esto es el doble producto, 2H, como habíamos puesto allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar H? Lo tengo que dividir en 2. Dividir en 2 es lo mismo que poner B sobre 2A. Pero yo lo necesito en el trinomio como el cuadrado del segundo. Si este término es el segundo, si este es el H, yo lo necesito elevarlo al cuadrado. Entonces me aparece como H cuadrado igual a B cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y A cuadrado. Esto que estamos haciendo acá es dividir el término lineal en 2 y después elevarlo al cuadrado, que es lo que hice en aquella parte. Por lo tanto, acá vamos a escribir X cuadrado más B sobre A por X. Y ahora sí, para que esto sea un trinomio cuadrado, voy a sumar B cuadrado sobre 4A cuadrado. Y voy a restar B cuadrado sobre 4A cuadrado más C sobre A igual a 0. ¿Qué es lo que hice? Sumé y resté esto, o sea que lo puedo cancelar y me queda la misma expresión anterior. Pero ¿por qué no lo vamos a cancelar? Porque la idea es que ustedes interpreten que esto es un trinomio cuadrado perfecto, de la forma X más B sobre 2A elevado al cuadrado. Ahora síganme en el razonamiento. ¿El cuadrado del primero está? Sí, acá está. ¿El cuadrado del segundo está? Sí, porque es B cuadrado sobre 4A cuadrado. O sea que tengo los dos cuadrados perfectos. Cuando hago el doble producto, ¿qué va a pasar cuando hago 2 por X por B sobre 2A? Ese 2 que está multiplicando se va a simplificar con este 2. Y me va a quedar B sobre A por X. B sobre A por X. Y obviamente que este término, porque esto es el trinomio, y ahora este término que es menos B cuadrado sobre 4A cuadrado, va a pasar como más B cuadrado sobre 4A cuadrado. Y este término que es más C sobre A va a pasar como menos C sobre A. Entonces, después, ¿qué tengo que hacer? Pasar el cuadrado como raíz. Antes de sacar la raíz, el denominador acá es 4A cuadrado. Dividido en 4A cuadrado, ¿cuánto da? 1 por B cuadrado, B cuadrado. 4A cuadrado dividido en A, se cancelaría el cuadrado con A y me quedaría en 4A. Y ahí aparece el famoso 4A por C. ¿Por qué? Porque hago esto, divido en esto y lo multiplico por esto. Entonces, faltaría pasar el cuadrado como raíz. Pasamos el cuadrado como raíz. En realidad sacamos raíz miembro a miembro, cancelamos el cuadrado con la raíz y nos aparece la raíz del otro lado. ¿Y qué queda? Si yo despejo X, este B sobre 2A pasa como menos B sobre 2A. Más menos la raíz. Pero la raíz tiene el numerador, que es B cuadrado menos 4AC, sobre el denominador. Estoy distribuyendo la raíz al numerador y al denominador. En el denominador la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de A cuadrado es A. Entonces me queda menos B sobre 2A, más o menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. O sea que hay un común denominador. ¿Quién es el común denominador? 2A. ¿Cuál es entonces el numerador? Menos B, más o menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC.
Ahí llegó la formulita. Esto es lo que hizo Bhaskara. O sea, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Entender que no sale de la nada la formulita. Entender también que cuando ustedes cursaron en la escuela secundaria, no les podían hacer este desarrollo hasta que vieran los casos de factoreo. Una vez que tengo dominio de los casos de factoreo, manejo, ¿qué es lo que hago? Y bueno, puedo explicarle de dónde sale, que hay una forma de factorizar. Por eso yo lo hice acá, factorizándolo. Algunos mucho más cancheros con la factorización, si hay raíces reales, o sea, si tiene realmente raíces, esto se puede transformar también como un factoreo en grupo, pero es más complicado que interpretar de otra forma. ¿Se entendió de dónde salen las raíces entonces? Las raíces salen de una formulita que llamamos fórmula de Bhaskara, y esa fórmula sale por haber transformado una ecuación cuadrática que está igualada a 0 en un trinomio cuadrado perfecto. ¿Para qué? Para poder despejar una sola x. Ustedes mismos, ya debe haber ocurrido, que cuando uno le plantea a un chico cuánto es x cuadrado menos 2x, y algunos restan, suman los exponentes, hacen cualquier cosa. Ustedes saben que esto y esto, que uno es de grado 2, el otro es de grado 1, no hay forma de sumarlos o restarlos. Entonces la única forma es transformarlo en un trinomio cuadrado perfecto para que me aparezca el cuadrado de un binomio. Entonces ahora puedo despejar esta x, así como despejamos esta x. ¿Se entiende entonces de dónde salen eso que llamamos raíces de la ecuación cuadrática? Pero que en realidad en vez de 0 estaban como una función y igual a la expresión cuadrática. O sea que cuando yo le calculo las raíces, lo que calculo es dónde corta el eje de la x, porque ahí y toma el valor 0. Si dentro de esa fórmula esto me llega a dar negativo, no le puedo sacar la raíz cuadrada, no existe la raíz cuadrada de un número negativo en el conjunto de los números reales, por lo tanto, esta curva no corta el eje de las x, entonces la curva estaría ahí arriba del eje de las x, o estaría hacia abajo, debajo del eje de las x. O sea que cuando no tiene raíces, es porque las raíces son complejas, son raíces imaginarias. ¿Estamos de acuerdo? Esto tiene que quedar bien claro y ustedes lo tienen que enseñar así, ¿no? Con todas las posibilidades. Cuando hay raíces y cuando no hay, son raíces imaginarias. Nosotros tenemos esta expresión que decía igual x cuadrado más 2, donde la gráfica de la función estaba ¿dónde? Estaba acá, por encima del eje de las x, de tal forma que si ustedes igualaban a 0, esa expresión, hubieran igualado a 0, hubieran dicho x cuadrado más 2 igual a 0, quieren despejar la x, y hubieran llegado a que x cuadrado es igual a menos 2, y x es igual a la raíz de menos 2. Esto no existe en los números reales. ¿Por qué no existe? Y no hay forma que esto me dé 0. ¿Por qué? Porque la gráfica no corta el eje de las x, sino que está por encima. En definitiva, si la ecuación está completa, lo que esté dentro de la raíz me va a definir si eso es positivo, es porque hay raíces, corta el eje de las x. Si es negativo, no lo corta, está por encima del eje de las x. La otra cuestión que era importante, que quedó marcado acá, que es que de esa formulita, menos b sobre 2a, me determina ¿qué cosa? El vértice de la parábola. Me determina cuál es el eje de simetría. ¿Para qué? Para saber que a la derecha o a la izquierda de la gráfica yo tengo los mismos valores de y. Por eso la función es simétrica. Función lineal y función cuadrática son dos funciones que no van a faltar, o sea que las van a tener que enseñar siempre, siempre. No hay otra posibilidad. Les pregunto, ¿se ve bien? ¿Está más claro ahora? Les
Le hago la pregunta ¿por qué? Porque creo que hay más luz, he cambiado la iluminación, hemos mejorado el aula ya que la vamos a utilizar más tiempo y creo que está más Se ve claro, mejor ahora, profe. se ve mejor que en los videos anteriores. Sí, mucho mejor. Me alegro mucho porque, bueno, eso es una de las cosas que veíamos y que se quejaban no solamente ustedes, sino los otros alumnos de los otros cursos también. Bien, no hay tiempo para desarrollar más funciones, nos quedan apenas 2 minutos y lo que vamos a hacer es de vuelta hacer la recomendación que vean el video, así me lo cuentan, si les sirvió de algo. Y ya vamos a subir la guía de relaciones y funciones para que sigamos trabajando con funciones. Vayan adelantando para el miércoles aquellos que quieran y tengan de dónde sacar las demás funciones. Hay que ver funciones, bueno, lineal y cuadrática, después vamos a ver las trigonométricas, vamos a ver las funciones exponenciales, logarítmicas, lo que llamamos funciones trascendentes, para que ustedes puedan ir adelantando un poco y mejorando obviamente sus conocimientos. ¿Alguna otra duda, algo que preguntar antes que se nos cierre? No, ninguna, profe. Bueno, te vamos a ir puliendo cuando yo tenga más o menos un examen para que hagamos una pequeña prueba. Yo creería que la semana que viene seguro, para poder ir pensando en un parcial, ¿no? En función de que esto de la cuarentena va a seguir un tiempo, por lo menos, hasta las vacaciones de invierno. Bueno, nos estamos viendo entonces, si Dios quiere, el miércoles al mediodía. Profe, ¿cuántos parciales se supone que vamos a tener en el año? 2. Se supone que siempre tomamos un parcial antes de las vacaciones y otro cuando termina el año, ¿no? Con su correspondiente recuperatorio. Nosotros podemos dejar el parcial para después de las vacaciones. Lo que no sabemos es si esto de la cuarentena realmente se va a levantar, porque dicen que lo último